Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, nos reencontramos para celebrar juntos la Eucaristía, y estar juntos es un motivo de alegría y de agradecimiento. Ojalá nunca dejemos de estar juntos, y sobre todo espiritualmente, es decir, sabiendo en la fe que esta persona que pasó por mi vida, aunque sea tal vez una sola vez, no pasa desapercibida, no debe pasar desapercibida, sino algo tiene que dejar. Es mi hermano, es mi hermana. Encuentro en ella, por eso digo en la fe, espiritualmente, en esta persona, encuentro la presencia de Dios, el amor de Dios. Y me siento feliz y honrado por mi hermano, por mi hermana, porque Dios lo puso en mi camino. Y esa persona que Dios pone en nuestro camino a lo largo de la vida, en las distintas etapas de la vida y sobre todo en estos presentes, a veces esporádicamente, siempre nos deja una enseñanza. Aún en los momentos duros, a veces cuando el encuentro no es lo agradable que uno quisiera, o la relación no es lo sana, o lo linda que uno esperara, porque humanamente uno quiere relacionarse para estar bien, no siempre pasa, pero no importa, el Señor está. Y en ese estar, en la persona, nos deja una enseñanza. Aún el dolor y el trago amargo de la vida es una enseñanza. Y una enseñanza que uno la tiene que asimilar en la fe. En la fe. Porque si lo hacemos desde el plano humano nos vamos a quedar a mitad de camino y siempre el hombre viejo va a saltar reclamando, por así decirlo. En cambio, en la fe uno capta la enseñanza. Cuando estábamos en el seminario nos enseñaban que aprendemos por la vía negativa y por la vía positiva. ¿Qué es aprender por la vía negativa? Aprender lo que se debe hacer. Por ejemplo, un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Vamos a poner un ejemplo grande. La Madre Teresa. ¿Qué hizo esa mujer? Dio la vida por los más pobres, por los que morían sin dignidad, para que ellos puedan por lo menos morir con dignidad. Una mujer grande, por donde se la mire, aunque su aspecto era muy pequeño, ¿no? Entonces yo aprendo de esta santa lo que se debe hacer, amar. Pero también muchas veces hay gente en la vida que nos enseña lo que no se debe hacer. Uno ve en la televisión tantas noticias tristes, producto de la inseguridad y de la delincuencia, que parecería que crece cada vez más. Yo no debo hacer eso. Yo no debo entrar en esa. Ni en eso ni en nada que se le parezca. Al contrario, el desafío en todo caso será amar y rezar por ellos. Ya es un desafío grande que nos pide el Señor, porque eso nos hace crecer en nuestra dignidad. El otro día, el domingo, escuchamos el pasaje de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Las bienaventuranzas de Lucas,
donde Jesús nos enseñaba: felices los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Y entendíamos en ese mensaje de Jesús que no es que Jesús esté a favor del sufrimiento o la pobreza. No, Dios no nos quiere sufriendo, si no estaríamos creyendo en un Dios raro, ¿no? Dios lo que nos hace entender, podemos interpretar las bienaventuranzas de muchas maneras, pero una de ellas es que felices los pobres, porque con su pobreza enriquecen y no empobrecen. No empobrezco a otro, al contrario, con mis limitaciones, con mi pequeñez, con lo que puedo, comparto. Comparto mi vida, mi sabiduría, mis dones, mi tiempo, mis cosas. Y esa es la felicidad. Y aunque ese compartir, sobre todo materialmente, me haga más pobre materialmente porque tengo menos, sin embargo mi corazón rebosa. Es el hombre despojado, que se despoja de sí mismo, que se despoja de de las cosas materiales, que no depende de ellas, que no le da el corazón a la riqueza material, al dinero, o al poder, o al placer, o a lo que sea. Ese hombre feliz, porque tiene un corazón pleno, porque ya le pertenece al reino de los cielos, porque entendió lo que significa el reino en la fe. Yo aquí estoy de paso y de aquí no me llevo nada, me llevo lo que doy, lo que comparto, sobre todo mi vida, para después alcanzarla en plenitud. A ejemplo de Jesús, entre otros. Felices los pobres, felices los que lloran. ¿Pero por qué? Porque no hacen llorar, no lastiman, no hieren, no agreden, no hacen nada para que el otro sufra. Tal vez prefieren sufrir ellos en lugar del otro, porque quieren el bien. Y muchas veces hacer el bien nos hace llorar, porque hacer el bien no siempre es bien interpretado, no siempre es bien recibido o reconocido. Felices, porque serán consolados y el consuelo lo da Dios. Cuando uno haciendo el bien recibe un cachetazo, ahí entiende lo que Jesús nos enseña cuando dice: poné la otra mejilla. Y no queremos que nos peguen, pero sí entendemos que a veces el entregarnos y el darnos nos pone en riesgo, en riesgo de que no nos entiendan o que aprovechen nuestra entrega para manipularnos y lastimarnos y hacernos llorar. A Jesús lo hicieron llorar, muchas veces, Una de ellas es cuando llega a Jerusalén y ve la ciudad de lejos y llora, se quiebra por la ciudad porque se lamenta que esa ciudad, la ciudad santa de Dios, no recibió al Dios de las promesas, ese Dios que estaba presente en el Hijo, Jesucristo encarnado. Por eso Jesús se lamenta y dice: ay, si hubieras conocido el don de Dios y que Dios mismo te vino a visitar, Jerusalén, si hubieras entendido las promesas de tus antepasados y entendido tu historia que llega a plenitud, hubiera sido como los polluelos que la mamá gallina cubre bajo sus alas para que no tengan ningún mal. Pero no lo recibiste, estuviste ciega. Por eso vendrán sobre ti calamidades. Y después de la resurrección y al pocos años después de la ascensión de Cristo, Jerusalén es destruida por los romanos. Pero bueno, lo importante es eso: dar gracias a Dios porque somos bienaventurados, o buscamos la bienaventuranza y entendemos bien lo que el Señor dice, ¿no? Por eso dirá también: malditos los ricos, porque pasarán necesidad, los que hoy ríen porque llorarán, es decir, entendiéndola siempre en ese sentido, ¿no? En el sentido no de la riqueza en sí, sino de darle el corazón a la riqueza olvidándome de quien necesita. Como le pasó al rico opulón, ¿se acuerdan esa parábola que cuenta Jesús? Donde estaba él en su gran palacio compartiendo grandes banquetes, donde todos comían y bebían permanentemente, abundantemente, y en la puerta estaba el pobre Lázaro, que nadie le daba ni siquiera migajas, y hasta los perros lamían sus heridas, dice, sus llagas.
¿Era mala la riqueza del rico opulón? La riqueza no es mala ni buena. Depende cómo se use y el lugar que ocupe en tu vida. El problema es que el rico opulón estaba tan enceguecido por su riqueza que lo único que le importaba es aprovecharse de ella, olvidándose del resto. Y se olvidó del pobre Lázaro, que habrá pasado al lado de él, según podemos entender la parábola, 1000 veces, y nadie le daba un pedazo de pan. Ese corazón cerrado, endurecido, es el problema. Ahí está el peligro. Y miren que cualquiera podemos ser como el rico opulón, aunque no tengamos un mango. Porque no se trata de tener mucha plata. Mucha gente que no tiene plata tiene el corazón endurecido y es egoísta y es soberbia y busca la maldad y mastica maldad y escupe maldad. Como dice Brutam, no voy a decir el dicho como es, ¿no? Tan ordinario, lo voy a usar en otros términos por el lugar, pero es como aquellos, ¿no? Que dice que comen santos, pero defecan demonios. Y sí, muchos se dan de santos, de piadosos, de, no sé, de 1000 cosas en la iglesia, que comulgan, que celebran, que saben, que estudian y qué sé yo. Pero a la hora del trato con el hermano, lo único que hacen es expulsarle demonios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entrará muchas hostias consagradas por la boca, pero ninguna se detiene en el corazón, porque ese corazón está endurecido. Y es como la semilla al borde del camino que cae en terreno pedregoso. No puede, por más que quiera, no puede dar fruto, no puede echar raíz. Es grande la palabra de Dios, ¿no? Qué rica que es la palabra de Dios. Cuánta luz nos da cuando queremos recibirla con sed de ella, para que nos sacie nuestra sed, ¿no? Estamos escuchando en estos días la primera lectura del libro de Santiago. Y bueno, Santiago, la carta de Santiago está dentro de las famosas cartas pastorales. Son cartas que en este caso el apóstol Santiago o alguno de sus discípulos escribía para la comunidad. Este apóstol, este hombre de Dios, da consejos. Y bueno, y en este caso nos dice: feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado recibirá la corona de la vida, ¿no? Es decir, la prueba es parte de la vida. ¿Quién no ha sido probado? ¿Quién no es probado en la vida? Probado de muchas maneras. Sobre todo cuando se nos toca estar en un lugar que no queremos estar o ante la situación que nadie quiere estar. Al lado de un ser querido enfermo, ¿quién quiere estar? Pero no porque no queramos estar al lado del ser querido para cuidarlo, eso sí. El problema es que no queremos que esté enfermo. Pero a veces la vida nos pone en esa realidad. Y aceptar esa realidad desde Dios, en la oración, con humildad, pese a todo lo que humanamente podamos sentir, a esos sentimientos encontrados y dolorosos, pero perseverar igual es una bendición, feliz, un motivo de felicidad, ¿no? Y habla de la tentación, también, ¿quién nos tiene tentaciones? Tentaciones. No tengo que comer chocolate porque tengo azúcar alta, pero me pasaron un bombón y lo manoteé. Pudo la tentación. Después me subí el azúcar. Paciencia. Pero hay otro tipo de tentaciones que son peores, ¿no? Sobre todo cuando atacan a un tercero, ¿no? Ya es el mal de uno. Aunque siempre hacer el mal al otro repercute un mal personal, un mal propio. Pero supongamos el mal que hacemos a los otros cuando ante una necesidad miramos para otro lado, o que ante una realidad que se presenta entramos en un clima de crítica destructiva, mentira, difamación, lleva y trae, chusmeríos. Todo eso es gran tentación. El demonio está ahí. Es el demonio quien tira letra a aquellos que están predispuestos al lleva y trae. Aquellos que se juntan en determinados lugares para eso, para mirar para afuera y lastimar, porque lastiman al ausente, al que ni siquiera tiene la posibilidad, porque está ausente, de defenderse o de decir: mira, te estás equivocando, o fíjate bien lo que estás diciendo. No les interesa tampoco.
Porque el objetivo no es buscar el bien de la persona, sino es lastimar a la persona bajo cualquier punto de vista. Y como hay muchos, porque los que son así se huelen y se juntan, es como la miel con las moscas, ¿no? Uno pone un poco, deja una cucharada con miel en esta época de verano más aún, afuera en el patio, y vas a ver que las moscas ¡ping!, están ahí enseguida y se juntan todas. Bueno, así es la tentación ante la difamación, el chisme y demás. Entonces dice, eso no es de Dios. Pero también, y por último, hay algo que marca como positivo, y dice, no se engañen, queridos hermanos, porque todo lo que es bueno y perfecto que ustedes tienen, todos tenemos cosas buenas y perfectas, más de lo que imaginamos, porque el Señor nos dio la vida, que es la bondad mayor, el bien mayor, nos dio la fe, que nos permite creer y desarrollarnos espiritualmente, nos dio dones, carismas y talentos para compartir con el otro y por el bien de los demás. Todo eso nos viene de Dios. Entonces, si mi vida viene de Dios, si la fe que tengo me viene de Dios, y si Dios me capacitó con gracias especiales para su gloria, para mi felicidad y bien de los otros, ¿por qué voy a elegir hacer el mal o transformarme en instrumento del mal? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? No vale la pena. El Señor nos llama a otras cosas, porque estamos llamados a otras cosas por esencia, porque hemos sido creados para esto, para el bien, procedemos del bien supremo. Por eso Dios no se equivoca, ninguna persona es mala en sí misma, en su esencia. El problema es que en su libertad toma actitudes o decisiones que no son las de Dios. Ese es el problema del dolor. Ahí se genera el dolor, la angustia, la culpa. La persona se degrada, porque si una cosa fue hecha para determinada cosa, para determinada fin, pero lo usamos para otra cosa, lo terminamos degradando. Una olla ha sido creada para cocinar, y si yo la quiero usar como rueda de mi auto, la pobre olla no va a llegar a la esquina. Y la voy a romper, porque no fue para eso pensada. Bueno, vos fuiste pensado para cosas buenas, porque esencialmente sos bueno, porque procedés de la bondad absoluta y suprema que es el mismísimo Dios. Entonces no te entregues al mal. Que puedas tener errores, sí, que puedas tener falencias, sí, claro, ¿cómo no? Pero eso son circunstancias de nuestra imperfección que nos enseñan también a ser más humildes, pero hacer el bien sin mirar a quién. Y por último, qué lindo la antífona del Salmo, ¿no? Feliz el que es educado por ti, Señor. Feliz el que es educado por ti, Señor. Soy educado por el Señor. El Señor me educa y permanentemente su Espíritu me habla, me enseña. Escucha el Espíritu de Dios. Déjalo que el Espíritu te hable en el silencio del corazón y Él te va a abrir la mente, Él te va a mostrar el camino. Él te va a hacer sentir la verdad de la cual vos sos parte. Feliz el que es educado por el Señor. Sí, Él nos instruye. Y en el Evangelio hoy vemos esta situación, ¿no? Por un lado, Jesús, acuérdense el texto porque es continuación, el texto de estos días, el de ayer especialmente, hablaba de ¿qué? De el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Una multitud comió y los mismos discípulos fueron los encargados de repartir eso tan pequeñito y tan insignificante que Jesús bendijo y mandó a repartir para compartir. Jesús el providente, el que viene a dar de comer. Y ellos están con él, son testigos. ¿Pero qué pasó? Acto seguido volvieron a embarcarse y se habían olvidado de llevar pan. Bueno, Jesús mientras tanto los prevenía. Cuídense, dice, de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ustedes saben que los fariseos eran unos hipócritas. Decían mucho, pero hacían todo lo contrario. La hipocresía. Qué mal hace a la vida, a tu vida, a la de la comunidad, a la de la iglesia, a la de donde sea, la hipocresía. La hipocresía es eso.
Decir una cosa, ostentar de una cosa, pero después terminar haciendo todo lo contrario. Solo la apariencia, que está llena de mentira, de traición, de falsedad. Eso es la hipocresía, que hace mucho daño. Y bueno, Jesús les dice, cuídense de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos, porque son hipócritas, enseñan mucho, son doctores, son grandes oradores, tienen muchos títulos universitarios en aquella época, supongamos, o de grandes escuelas. Les gusta la autoridad, les gusta estar allá arriba, se sienten superiores. Esa es la levadura que no les sirve al reino de Dios. Cuídense de eso. Cuídense de eso. Porque la gente los seguía, eran sus maestros. La pobre gente seguían a esos maestros, querían escuchar la palabra de Dios y lo único que hacían era inculcar leyes que deprimían a la gente. Por eso Jesús les advierte. Y cuídense también de la levadura de Herodes. La levadura, ustedes saben qué es, el fermento, lo que le da forma a la masa. Pero si esa levadura es venenosa, ese pan que voy a comer después me va a envenenar. Herodes era un venenoso. Jesús le dice, es un zorro, es un atorrante, un gobernante parecido a los de ahora, hipócrita, ladrón, corrupto. Así era Herodes, vendido al poder romano. Él reinaba, pero sabía que la orden venía de arriba. Y a él, ¿qué le importaba a su pueblo, siendo el rey de Israel? A él le importaba estar bien él, mantener la corona. Lo demás, que se arreglen. Pero el punto de este evangelio, ya termino, es que es la desesperación de los discípulos porque no tienen pan. Es decir, que lo que enseñaba Jesús les importaba un pito, estaban preocupados por otra cosa. Y Jesús, en su infinita paciencia, que yo me imagino ha perdido muchas veces, Jesús perdió la paciencia. Como hombre perdió la paciencia. Nadie crea que Jesús era un ángel. O sea, no, Jesús estaba encarnado. Y si estaba encarnado, le pasó lo mismo que te pasa a vos. Y Jesús habrá perdido la paciencia con estos tipos, los discípulos, más de una vez, más. Y en este caso se ve que perdió la paciencia y les dice, escúchame una cosa, ¿a qué viene esta discusión? Discuten porque no tienen pan, pero a ver, ¿qué hicimos hace un ratito en la orilla del lago con esa cantidad de gente? Les dimos de comer a 5.000 hombres, ¿y cuánto recogimos? 12 canastas. 12 canastas, ah, qué bien. Con 4 o 5 panes. Y la vez pasada, cuando repartimos en 4.000 personas, ¿cuánto recogimos? Otro tanto. Entonces, ¿a qué viene? Todavía no comprenden. Estaban con Jesús, convivían con Él. Se veían como nos vemos nosotros. Lo veían hacer lo que hacía. Y sin embargo, miren el reproche, todavía no comprenden. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más voy a tener que hacer? ¿Qué más? Deben curar enfermos, expulsar demonios, multiplicar panes, calmar tempestades, caminar sobre las aguas. ¿Qué más quieren? Bueno, hermanos, esto es para nosotros también. No es solamente para los discípulos de aquel entonces, es para nosotros que somos los discípulos de hoy. Nos cuesta mucho confiar, nos cuesta mucho vivir de la fe, vivir del Espíritu, nos cuesta. Todo lo que hacía Jesús era obra del Espíritu y ellos estaban muy programados, trabados al otro, a lo que tenía que ser racional, lo que la razón tenía que explicar. Así estaban, como nosotros, preparados para eso. Porque desde chiquito se nos preparó para razonar. La maestra, ¿te acordás cuando te retaba? Decía, aprende a pensar, pensá. Y sí, tenemos que pensar. Claro que tenemos que pensar, para eso pero en una dimensión sobrenatural también hay que aprender a pensar. Y decirle al Señor que la fe, que es el don, ilumine tu inteligencia. Para que yo pueda ver desde mi inteligencia con ojos de Dios. ¿Qué es el gran secreto de la felicidad? Es el gran secreto del ser carismático, ¿no?
Porque cuando hablamos de ser carismático, no hablamos de formar parte de la renovación carismática. Esos son prejuicios. Lamentablemente hay mucho prejuicio de eso. El ser carismático significa dar a luz y rienda suelta al Espíritu Santo, que es el generador de todo carisma, que te permite ver con tus ojos la presencia de Dios. Es decir, cuando uno es carismático, deja al Espíritu Santo obrar, toda la vida va a estar impregnada de Dios y vas a ver en los acontecimientos de la vida, de cada día, aún los más comunes, que Dios está ahí. Es una cuestión de fe, y la fe la imprime el Espíritu Santo. Por eso Jesús critica tanto. ¿Hasta cuándo? Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir dudando? Y si dudamos, tengamos la humildad de decirle: Señor, perdóname, he dudado, aumenta mi fe. Espíritu Santo, vení a mí, por favor, vení a mí, como dice esa canción tan linda, vení a mí a obrar, vení a mí, ilumina mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu calor, ven Espíritu Santo a mí, ven, porque yo no puedo, solo no, mi razón me hace caer, mi racionalismo me hace ir por otros lados, entrar en angustia, entrar en crisis. Vení a iluminar mi inteligencia, Espíritu Santo, muévete en mí, díganselo todo el día, todos los días, con las palabras, con el sentimiento del corazón, con la canción, si quieren también, si te la sabes, y si no, como te salga. Pero lo importante es que lo digas con esperanza, buscando que el Espíritu Santo sea el motor de tu vida y no otra cosa. Y no otra cosa. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Llena mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu calor. Qué lindo. Muévete en mí. Porque mi cabeza, si no, me hace hacer mala sangre. Y así vamos a crecer en la esperanza, sabiendo que de toda lucha o de todo problema va a venir una multiplicación, porque tenemos los panes bendecidos por Dios. Y esa desgracia, ese problema que tenés, que no te va a dejar con hambre, no te va a vencer, porque el Señor te va a abastecer. Eso es lo que te quiere decir Jesús: te voy a abastecer. Te voy a abastecer, no tengas miedo. Usa lo que tenés, que yo te voy a dar más. No tengas miedo, no estoy con vos. Qué lindo mensaje para salir renovados y salir a renovar. Hermanos queridos, damos gracias a Dios por esta Eucaristía, por esta palabra, porque estamos celebrando el amor y porque somos invadidos por el Espíritu Santo, que es nuestro ser. Yo soy en Dios porque el Espíritu Santo me fue dado y en Él he sido consagrado para la eternidad y en Él he recibido el carisma del ministerio, es decir, del servicio, de la entrega, del testimonio. Bendito sea, Señor. Que la Virgen nos ayude con su intercesión de mamá, esposa del Espíritu Santo, a poder experimentar, a percibir estos regalos del amor divino. Que así sea. Y así sea.